Si gustan, desactiven sus cámaras para que pues no consuma tanto internet, ¿verdad? Y podamos trabajar mejor. Entonces, la sesión pasada, caballero, por cierto, ¿cómo se llama usted para saber cómo dirigirme? Me llamo Abel Miranda, maestro. ¿Cómo? Abel Miranda, Abel Miranda, perfecto, Abel, sea pero bienvenido. gracias. Yo me llamo Leonides Carmona Vázquez y tengo el gusto de estar trabajando esta materia con ustedes. Entonces, Gracias. Abel, pues hay que escuchar. Cualquier duda, sientas en la confianza de preguntar, que yo con gusto le responderé. Entonces, ya la sesión pasada, Sandra, Francis, habíamos hablado de cómo estructurar nuestras diapositivas, ¿verdad? Y que éstas se vieran de manera visualmente agradables, visualmente atractivas y que pues llamaran la atención, ¿no? A la hora de exponer. Entonces, ustedes ahorita pues están trabajando en su actividad. eh, Ahorita me leen que avanzaron, pero primero pues les voy a enseñar técnicas de speaking public. Speaking public son técnicas para hablar en público, es decir, la manera en la que yo voy a exponer. Se volvió a ir Francis, ¿verdad? Sí, maestro, se volvió a salir. Está raro su internet, ha de ser, yo creo. Entonces, pues nos quedamos con usted. Igual ella, pues puede checar la grabación. Entonces, vamos a Sí, ver, maestro. Sandra, a ver cómo hacer un buen speech. Un speech, por su traducción a, a español, significa diálogo. Pero esto pues hace referencia a la manera en la que yo voy a hablar en público, ¿verdad? Entonces les voy a dar unos tips para hacer un buen speaking public, es decir, para hacer pues un buen diálogo a la hora de explicar un tema, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esto, Sandra Abel? Bueno, porque como Sandra y Francis están desarrollando un proyecto, ¿verdad? Un proyecto eh, de la materia, un proyecto que pues se va a explicar. Entonces ese proyecto pues hay que saber cómo explicarlo, ¿verdad? Ahora bien, normalmente Sandra, Abel y Francis, ¿cómo inicia un estudiante para hacer una presentación? ¿Qué es lo típico que hace? A ver, ¿se acuerdan cómo expone normalmente uno? Maestro, buena tarde a todos compañeros. Lo primero que debemos de hacer de una manera muy cordial y acorde a lo que tenemos que hacer es saludar o dar la bienvenida al público que está acompañándonos. Ok, perfecto, Francis. ¿Alguien más? Sandra y Abel, ¿alguna opinión? Pues como ya lo dijo la compañera, maestro, es para empezar a exponer nuestro tema, pues damos los buenos días y, y expresar lo que de qué va a ¿cómo se llama? Ajá. Darlo el saludo y, y presentarnos nosotros. Perfecto. Ahora bien, vamos a cambiar esa manera en la que nos presentamos, ¿ok? Vamos a olvidarnos de totalmente esa información. ¿De acuerdo, Francis? ¿De acuerdo, Abel y Sandra? Entonces, eso lo vamos a omitir. ¿Cómo vamos a empezar? Dirán entonces, maestro. Les voy a dar tres maneras de comenzar, ¿ok? Tres maneras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo una presentación, muchachos, pues pasa que tomamos lo que se nos ha enseñado desde hace años, ¿verdad? ¿Dónde aprendimos a hacer eso? Bueno, voy a borrar esta X que no tiene sentido. ¿Dónde o quién nos enseñó a hacer eso? Sandra, Francis y Abel. ¿Dónde lo aprendimos? ¿O por qué lo hacemos así? Normalmente porque es como nos los enseñaron en instituciones anteriores. ¿Verdad? En primaria, en secundaria, en bachillerato.
Entonces, cuando nosotros, muchachos, empezamos a hablar de un tema, no sé, pónganme un ejemplo, denme un tema al azar, Sandra, Abel y Francis, el que quieran. Economía. Ok, vamos a hablar de economía. Ok, primero vamos a ver tres maneras de iniciar. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué pasa? Dice primero el alumno o la persona, hola, muy buenos días, sean bienvenidos a mi presentación. Yo soy Leonides y les voy a hablar de economía. Eso es lo que hablamos o decimos de manera inicial siempre, ¿cierto? Sí, maestro. Entonces nosotros vamos a cambiar eso y les decía, bueno, ¿cómo empezamos? Primero, podemos iniciar con dato interesante. Ahora bien, como estamos hablando de economía, vamos a darle ese enfoque. Escuchen la diferencia entre, ¿cómo les diré? Entre lo que normalmente hacemos y la manera en la que se inicia de manera diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año 2008, durante la crisis financiera, Islandia dejó que algunos de sus bancos quebraran en lugar de rescatarlos con algún dinero de otro país. Esto provocó que el país se echara abajo y que tuviera muchas problemáticas a lo largo de los años. Muy buenos días, yo soy Leonides y el día de hoy les voy a hablar de la economía en diferentes contextos de otros países. ¿Sí se entendió la diferencia, Sandra, Abel y Francis? Sí. Pero ¿saben qué? Cámbienme el tema, economía no sé mucho, mejor díganme otro tema, uno más random, más fácil, no sé. Su fuerte, maestro, turismo sostenible. Turismo sostenible, ok, vamos con el dato interesante, ¿no? De turismo sostenible. Primero vamos, dato interesante. ¿Qué significa un dato interesante? Que yo voy a dar información. Como lo hizo, no recuerdo si fue usted, Francis, o Sandra, que metieron datos del INEGI. Ok, dato interesante. En México, según los datos de la INEGI, el 90% de los turistas no llevan a cabo de manera correcta la praxis del turismo sustentable. Esto debido a la falta de información y esto genera diversas problemáticas, no solo en Guerrero, sino a nivel mundial. Muy buenos días, yo soy Leonides y el día de hoy les voy a hablar sobre la problemática que causa el desconocimiento de las prácticas sustentables aplicadas al turismo y cómo las podemos solventar. ¿Sí se entendió? Sí, maestro. Sí, maestro. Perfecto. La siguiente es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es cuando yo pregunto algo, pero no estoy esperando respuestas. Les pongo un ejemplo igual sobre turismo sustentable. ¿Sabían ustedes que en Guerrero contamos con 107 playas vírgenes de las cuales podemos explotarlas? Sin embargo, hay una gran problemática debido a que dado que no se practica el turismo sustentable, esto ha implicado que éstas se encuentren en un estado pésimo para turistear. Vean cómo yo hice una pregunta, pero pues no me van a responder los del jurado ni el público, ¿verdad? Entonces, con eso yo estoy involucrando nuevamente a la audiencia, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros iniciamos siempre con el hola, sean bienvenidos o muy buenas tardes, es como que ya no te atrapa porque siempre nosotros escuchamos eso, ¿verdad? O sea, eso siempre. Y lo otro, pues es contar una historia personal. Entonces, nuevamente con el turismo sustentable. Historia personal. Hace algunas semanas quería ir con mi familia a conocer todo Guerrero, ¿verdad? Era nuestra intención porque teníamos todos vacaciones. Pasó algo muy triste. Resulta que a los 5 lugares que fuimos destinados, ninguno tenía buena cosa que ofrecer. El paisaje era muy bonito hace años, sin embargo, en la actualidad no lo es debido a que las prácticas de turismo sustentables no se están llevando a cabo. Muy buenos días, yo soy Leonides y el día de hoy les voy a hablar cómo el turismo sustentable y la no aplicación del mismo está afectando al estado de Guerrero. Y bueno, de ahí empezamos, ahora sí con la información. Sí se entiende.
Sí, maestro. Por mi parte, acorde a lo que estoy escuchando, como hizo como la pequeña introducción al inicio, se me viene una idea a la cabeza, bueno, se me viene una idea como que puedo agregar quizá al inicio para iniciar una frase que estuve estudiando y estuve repasando mucho, que indica que Guerrero se encuentra en el corazón de la parte sur del estado de Guerrero. Ok. Sí, sí, sí. Eso suena muy bien, suena muy bien. Ahora bien, ¿saben qué pasa? No siempre tenemos que poner la portada al inicio. No sé si me explique. Podemos, supongamos que estamos aquí en lo que dice su compañera Francis, ¿no? Dice Francis algo así como de que, suponiendo que este es mi diapo uno, ¿ok? Guerrero se encuentra en el corazón del sur, algo así dijo. Bueno, así, ¿no? Más o menos. Guerrero se encuentra en el corazón del sur de México, algo así. Ahora bien, y ya empieza a decir, bueno, Guerrero, esto y esto y esto. Y después en la segunda diapositiva ya puede venir, por ejemplo, su portada, que no siempre tiene que estar al inicio, ¿verdad? Y ahora sí, muy buenos días. Yo soy Sandra, yo soy Abel, yo soy Francis y el día de hoy les voy a hablar de este tema que tiene mucha relevancia. O en su defecto, la portada puede ir al final, ¿verdad? Hay que hacerlo igual tan bien que pues quien nos escucha quiera saber nuestro nombre. Sí se entiende, Francis, Abel y Sandra. Sí, maestro. Sí, maestro. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son las técnicas de speaking public? Primero es prepararnos, ¿verdad? Es prepararnos y volvernos a preparar. Entonces, Thomas Alva Edison decía que, bueno, la genialidad era un 1% de inspiración y el 99% pues era transpiración, ¿verdad? O sea, trabajo duro, sudor, nervios a lo mejor. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Pues preparándonos, ¿verdad? Una ventaja que vamos a tener nosotros es precisamente que va a ser virtual y quizá no haya tanto nervio, pero bueno, podemos aún así hacerlo de una mejor manera o de una manera agradable, ¿verdad? Entonces, es fundamental que hablemos claro siempre. Tenemos ahí un ejemplo. Hay veces que pues uno se pone nervioso, ¿verdad? Y aquí nos sugiere que finjamos que la audiencia que nos está escuchando, pues que está formada por familiares, por amigos o por alguien que es inexperto en el tema, ¿verdad? De tal manera que pues yo soy el profesional, yo soy el que sabe del tema. Entonces, pues, a lo mejor eso ayuda, ¿no? Fingiendo que estás entre amigos, simulando, vaya, o haciéndote la idea de, porque obviamente, pues, no va a ser el mismo lenguaje a la hora de exponer que cuando estamos con los amigos, ¿verdad? Entonces, hablar claro es fundamental a la hora de expresar nuestras ideas cuando estamos hablando. Tenemos que usar un lenguaje comprensible, un lenguaje claro. Y nuevamente, lo que les dije la semana pasada. ¿Quiénes están haciendo el proyecto? Pues Sandra, el de ella, Francis, el de ella. Entonces, ¿quién sabe del tema? Pues ustedes. Al final de cuentas, si les llegan a preguntar algo, Francis, Sandra, pues ¿de qué les van a preguntar? No les van a preguntar sobre Donald Trump, sobre Rusia, sobre China, sobre, no sé, sobre algún personaje, ¿verdad? Les van a preguntar sobre su trabajo. ¿Y quién lo hizo? Pues ustedes. Entonces, ¿quién tiene la respuesta? Obviamente ustedes. ¿Vale? Eh, El otro punto, pues es ir al grano. Tenemos aquí que, pues a veces la ansiedad, los nervios y demás nos hacen darle tantas vueltas al asunto y no decir nada. Entonces, es ir al grano, es ir al punto medular de lo que quiero transmitir, ¿verdad? Yo les decía ahorita que formular preguntas retóricas ayuda a conectar con la audiencia, ¿verdad? Ayuda a conectar con nuestras ideas, ayuda a que los atrapes en la práctica o en la charla que tú estás realizando. Entonces, quedamos que las preguntas retóricas serán aquellas que, pues por lógica, el jurado no nos va a responder porque, pues vamos a continuar, ¿no? ¿Sabían ustedes que en México, que Acapulco, por ejemplo, genera
150 millones de dólares o de pesos al año a través de su turismo. Bueno, ¿cómo podemos hacer que Guerrero genere más? Muy buenos días, yo soy tal y así. Sí se entiende, ¿verdad? Si tienen alguna duda, me dicen. Entonces, miren, di algo sobre ti es un punto que era lo que yo también les comenté hace rato. Les voy a poner un ejemplo. En una ocasión, yo acá en Nometepec doy clases de enfermería. Bueno, doy una clase en enfermería, corrección. Doy una materia en enfermería, se llama Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Entonces, en una ocasión les di un tema por alumno para que lo expusieran, ya como en el del semestre, quizá como en el mes 4, 5. Entonces, les di un tema y a alguien le tocó prótesis impresas en 3D y la persona empezó a hacer su exposición y en algún momento dijo, como yo, por ejemplo, tengo una prótesis en mi pierna de una vez que me caí en la moto y todos, a ver, ¿dónde? Y ya todos, a ver, pues se pararon a tocar, ¿no? La prótesis de la persona. Entonces, él con haber añadido esa historia personal, todos hasta la fecha, si preguntan quién expuso prótesis en enfermería de primer semestre, todos se van a acordar quién fue. ¿Por qué? Porque contó algo sobre él y eso ayuda a captar la atención del público, a diferencia de que nada más se hubiera ido con la conceptualización y demás. Sí, sí queda claro, Francis, Abel y Sandra. Maestro, y si no hemos viajado todavía por Guerrero, Pues a veces también podemos aplicar esta de storytelling, que es la siguiente, Francis, pues es como que, pues podemos medio inventar un poquito también. La idea es conectar con el punto. Obviamente no vamos a echar un choro súper exagerado, ¿verdad? Pero, pues prácticamente storytelling va de la mano con eso, que pues, es el arte de contar, ¿verdad? De agregar historias o personajes reales o ficticios. Y esto también, pues no necesariamente podemos ser nosotros, Francis. A lo mejor un conocido, a lo mejor nos lo contaron, a lo mejor no lo vivimos tan directamente, pero nuestros padres o escuchamos de algo que pasó, vimos en noticias y demás. ¿Sí? ok, maestro. Perfecto. Y después de eso, la comunicación. Existen diferentes tipos de comunicación, ¿verdad? La verbal, paraverbal y no verbal. Cuando nosotros estamos parados físicamente, frente a un público y estamos exponiendo nuestra postura, dice mucho, ¿verdad? De lo que nosotros somos o sentimos. Por ejemplo, este personaje que tiene una mano derecha alzada y con mano izquierda agarrando el micrófono, ¿cómo lo ven? ¿Qué, qué transmite? ¿Cuál es su comunicación física? ¿Qué se está transmitiendo? ¿Sí me escucharon? Sería una comunicación verbal, ¿no, maestro? Ajá, verbal y por lo que dice y no verbal por la manera en la que su postura, pero me refiero a su postura, cómo lo ven, qué creen que transmite esa persona, cómo se siente. Se Bueno, la siente imagen, segura. ajá, es lo que yo veo. En la imagen se ve Ajá, seguro. se ve seguro, ¿verdad? Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto, señoritas y caballero? Que pues sonreír ayuda a crear una atmósfera positiva, ¿verdad? Hay que transmitir el entusiasmo. Si nosotros estamos motivados, pues eso también se siente. ¿A qué quiero llegar? Que pues no hay que estar con una cara así como de que enojados, de tristeza, sino con toda la actitud del mundo, ¿no? Y eso pues se ve, la energía que uno tiene. Ejemplo, hágame una pregunta, Francis o Natividad, de, del tema, de los temas que hemos visto o de la diapositiva que les estoy compartiendo. Cualquier pregunta, enrédenla como quieran y les voy a mostrar un ejemplo de cómo contestar. ¿Vale? Lo que quieran, pregunten. Es más, sálganse del tema si quieren. El punto es que pregunten algo que
suene difícil. Señoritas, A ver, ¿qué podría hacer? ¿Podría hablarnos sobre este viaje reciente que hizo a Colombia? perfecto. Cheque la manera en la que voy a responder, Francis, Abel y Natividad. Excelente pregunta, Francis del Carmen. En realidad esperaba que alguno de los jurados me preguntara eso. Bueno, permítame responderle con gusto. Hasta ahí. Independientemente de la respuesta que vaya a dar. ¿Sí se entendió la manera en la que, al punto al que quiero llegar, Francis? Sandra. Que tenemos que mostrarnos seguros de nosotros mismos, no Efe- titubear, vaya. Sí, sí, sí. No es como de que, ay, me hizo una pregunta súper difícil, ¿qué digo? No, así como de que es que, no, no, al contrario, qué bueno que me preguntaron eso. En realidad yo esperaba que alguien me lo preguntara. Qué bueno que fue usted, Francis. ¿Sí me explico la diferencia entre de respuestas negativas a con toda la actitud? Sí, sí se ve la diferencia. Ajá, entonces la idea es de que ustedes, pues, les decía la vez pasada, si no puedes convencerlos, confúndelos. No es la idea, ¿verdad? Pero pues, o sea, es responder con seguridad. Entonces, dado el ejemplo, pues podemos iniciar así, ¿verdad? Y en lo que yo estoy pensando la respuesta, pues yo ya dije, pues algo, ¿no? Y no me quedé callado y pensando qué decir. Ahora bien, lo importante para que esto salga bien, tenemos que hacer este último paso, ¿verdad? Practicar, practicar y volver a practicar. ¿Por qué? Porque es fundamental que nosotros sepamos hablar en público, que tengamos esas habilidades, esas herramientas, esas destrezas. Entonces, ¿cómo lo logramos? Practicando, practicando y volviendo a practicar. Entonces, pues básicamente es eso. ¿Cómo ven? Pues no sé, no es tan complicado, ¿no? O sea, como usted lo dice, la práctica es el maestro. Exacto, exacto. Entonces, vean, les voy a poner, Ah, les voy a poner un ejemplo de unas diapos que yo hice una vez en una actividad en, en Japón. Nos pusieron a exponer, quedan 10 minutos, lo explico súper rápido. No, no importa el contenido, no importa nada, ¿vale? Solo vean las diapos. Yo empecé hablando, me tocó inteligencia artificial, empecé hablando sobre un ejemplo. Les voy a resumir súper rápido. Aquí hablé sobre de que antes enviábamos las cartas escritas por fax o por un sistema de mensajería y que ahora lo hacíamos con un clic. Después dije que para usar o buscar cualquier dirección lo podemos hacer con Google y llegamos donde quiera. Mencioné también que pues Siri es una inteligencia artificial que le puedes pedir muchas cosas. Mencioné que todos teníamos celulares de cualquier marca y de cualquier modelo, etcétera, y que teníamos muchas aplicaciones. Después dije que Google, cuando tú escribes algo, te sugiere cosas, que incluso Google sabe lo que tú no sabes que quieres, pero Google lo sabe. ¿Cómo? ¿Quién sabe, verdad? Y ya después de todos esos ejemplos dije, muy buenos días, yo soy Leonides Carmona Vázquez y todos esos ejemplos son inteligencia artificial en todas partes. O sea, ¿qué quiero llegar? Que yo no puse mi portada en la primera diapo, ¿verdad? Yo empecé contando una historia, añadiendo ejemplos, más ejemplos, y como mi tema era Artificial Intelligence Everywhere, o sea, inteligencia artificial en todas partes o donde sea, pues puse ejemplos de que estaba en todas partes y ya después al final dije mi nombre. Después definí el concepto, puse una imagen con ejemplos y ahí repito, la inteligencia artificial está en todas partes y yo soy Leonides. Tengan buen día. A eso voy, a que la portada, repito, puede estar en la segunda diapo, en medio, al final, o sea, como ustedes gusten. ¿Sí se entiende?
Sí, Sí, maestro, o sea, maestro. está claro. Perfecto. Entonces, ¿cómo van con sus trabajos? ¿Ya avanzaron? Por mi parte, sí, maestro, ya le voy avanzando. No sé si cuando yo ya tenga las diapositivas, no las podría revisar. Sí, ¿les parece si eso de la revisión de las diapos lo hacemos la siguiente semana en clase? Para que les diga, ya ustedes van anotando sus observaciones. Sí, Sí, está bien, maestro. Perfecto, entonces, pues hay que seguir trabajando. Aquí si gusta, Sandra, Francis, pueden apoyarse de IA para resumir sus textos. Ejemplo, le meten, si son, ejemplo, 3 párrafos en introducción, pedirle a ChatGPT, resúmemelo de tal manera que no pierda entendido. Y son para unas diapos. Y ya para que no pongan, porque no se va a poner toda la información, pues. Por ahí leí que alguien descargó las plantillas, 3, creo que fue usted, Francis, o Sandra. Perdón, maestro, ¿qué dijo? Que alguien de ustedes me dijo que ya había descargado plantillas, ¿no? Sí, maestro, yo me metí precisamente a SlideGo, como nos indicó, como nos comentó, y encontré específicamente 3 plantillas que me llamaron mucho la atención en lo personal. Entonces las descargué para ya tener como que las opciones y precisamente le iba a mandar mensaje para que me apoyara como que a elegir cuál se le hace más profesional para tener puntos de vista diferente, vaya. Excelente, sí, cualquier cosa que necesiten. De repente tardo en ver la plataforma o así porque se me pasa, pero siempre estoy conectado. Entonces, pero sí, con gusto me la envía y lo checamos. A ver Sí, cuál. maestro. Sí, sí, sí. Entonces hay que seguir trabajando. Acaben ya la redacción. Creo que les faltaban 2, 3 puntos. Pues yo ya les puse el ejemplo de todos. Ya para empezar a trabajar sobre de ello y ayudarles a diseñar, ayudarles a modificar texto, etcétera. Y ya para que quede listo para que lo presenten. ¿Tiene una fecha aproximada, maestro? A ver, vamos a darle una fecha aproximada de una vez. ¿Tenemos cuántos minutos? 5, suficientes. A ver, estamos a 19, 26. ¿Les parece el 2 de abril? ¿Les parece bien? O sea, sería, la próxima semana sería revisión de, 26 sería revisión de diapos y demás, y ya darles retroalimentación, y el 2 lo exponemos. ¿Cómo ven? Sería miércoles, ¿verdad, maestro? Sí, 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 o quieren jueves, 3. Bueno, es que lo que pasa que en lo personal los miércoles trabajo, maestro, entonces mientras estoy en el trabajo se me complica poco más y por eso se escucha mucho ruido. Entonces me gustaría que si fuera como que un día que esté en casa para poder estar en un lugar tranquilo sin tanta presión. Perfecto, ¿qué día le viene bien? Martes, miércoles, Jueves o viernes estoy ideal. jueves 3 de abril, ¿les parece? También a qué hora, maestro, porque los jueves se nos juntan las clases de humanidades, redacción y ortografía y pensamiento matemático. Invítenlas, que las escuchen, díganles para que evidencien sus buenos trabajos. Ok, mañana le vamos a comentar. ¿Cómo ves, Sandra? maestro, ¿a qué hora sería? Más o menos, porque como dice la compañera, yo trabajo también y ahorita pues estoy tomando la clase aquí en mi trabajo. Yo Pues, también. ¿a qué hora les viene Ujú. bien? Jueves 3 de abril, 4, 5 de la tarde, ¿qué hora les viene bien? 6. Pues, Ajá. compañera, ¿qué te parece si en el horario de 5:30 más o menos, maestra? Sí, 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 Para sí. Por- comentarle a la maestra, ¿no? También de pensamiento matemático e invitarla.
Sí, si tienen clases con alguien, díganle, oiga, profa, es que estamos trabajando un proyecto y sería padre que se conectara con nosotros para que nos dé retroalimentación y así échenle el rollito, ¿no? Me parece bien, maestro. A mí me acomoda perfectamente esa hora. Jueves 3 de abril a las 5:30. 5:30. Perfecto. Ok, voy a hacer los flyers, de, eh, yo digo que ahí bueno, ahí tomo sus nombres completos y se los mando para que lo chequen y así. Y pues vamos a invitar a los demás, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, estamos para servirles, señoritas, caballero, Abel, un gusto conocerlo, saludarlo. Y pues ya la siguiente semana me muestran cómo van, ¿va? Para que ya vaya tomando forma esto, ¿de acuerdo? ¿Está bien, maestro? Está bien, maestro. Perfecto, que tengan bonita tarde. Saludos, que estén muy bien.